¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy trataremos un tema que no puede dejar buen ánimo. Me refiero a nuestras pensiones, a la jubilación de las y los mexicanos. Resulta que 5 de cada 10 mexicanos de plano no tienen hoy ninguna expectativa de tener una pensión. 3 de cada 10 que están contribuyendo a las Afores, al Seguro Social, es muy probable que obtengan una tercera parte del ingreso con respecto al último sueldo antes de retirarse. Y al final, 2 de cada 10, esos tendrán una buena pensión. Me refiero concretamente a algunos funcionarios públicos que en su momento sus líderes sindicales o sus dirigentes les otorgaron una buena jubilación. En otras palabras, solo 2 de cada 10 mexicanos están protegidos con respecto a la dignidad que requerirían en la vejez. El sistema de pensiones es un sistema injusto, es un sistema inviable, que si el próximo gobierno no atiende de inmediato, puede acabar siendo una de las crisis más graves en las finanzas públicas. Y lo digo sin ambages, en realidad, sí, la crisis de la deuda asustó al país en los años 80, la crisis del sistema de pensiones va a asustar a la próxima administración. Hoy hablaremos con Pedro Vázquez Colmenares a partir de un libro, Pensiones en México, que justamente da un buen diagnóstico, y con otros especialistas que traen bastante bien afilada la navaja para atender con conciencia este tema. Comenzamos. Soy Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Aquí coordino el taller de investigación y evaluación de los sistemas de pensiones en México. Creo que el principal problema que tienen los sistemas de pensiones es su baja cobertura, que solamente el 33% de la población ocupada esté inserta a un sistema de seguridad social integral, como se le conoce en su concepción, que cubre servicios de salud, de pensiones, de riesgos de trabajo, de guardería, de ayuda a vivienda. Y a esto le sumamos que se han venido instrumentando una serie de políticas asistenciales, focales, que todavía van distorsionando más la posibilidad de construir un sistema de seguridad social integral e universal. Entonces, tenemos ciudadanos de primera, de segunda, tercera, de cuarta clase con distintos beneficios, y lo que se ha hecho en los últimos años es darle viabilidad a los sistemas, o tratar de darle viabilidad, porque no se ha logrado, a los que ya están asegurados, pero no se ha hecho nada por los que no están incluidos. Hay que comentar que la seguridad social es un derecho humano, que hay una modificación constitucional en 2011, donde hay un reconocimiento a los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, que el país ha firmado un convenio internacional como el 105 en la OIT, y que desde esa perspectiva necesita otorgar empleo protegido. Pero la discusión política va al revés. Si lo ves uno exclusivamente la perspectiva individual, le va a uno quitando el peso a las obligaciones estatales, y en este momento hay que hacer un reforzamiento de estas obligaciones estatales, una construcción de bienes públicos y una definición clara en dónde debe estar el Estado y en dónde debe estar el mercado. Para hablar de las pensiones en México, Espiral ha convocado a una mesa de especialistas, de personas que se han dedicado con seriedad a estudiar la enorme presión que esto está implicando para el presupuesto de la República, para nuestra economía, y que, como comentaba hace un momento en la introducción, nos está arrojando a un futuro particularmente incierto. Como esta edición Espiral, les voy a pedir que se presenten antes de comenzar la discusión. Pedro, comenzamos con usted. Muchas gracias. Buenas noches, soy Pedro Vázquez Colmenares, economista dedicado a la seguridad social y a las pensiones por los últimos 15 años, y apasionado de que este tema se resuelva en el largo plazo para la solvencia y la seguridad de la sociedad. Y eres autor de Pensiones en México, la próxima crisis, que se volvió en muy pocos meses el texto de referencia para discutir el problema de las pensiones. Yo no te niego que cuando vi este título
pensé que la crisis anterior fue la de la deuda, si no iba a ser esta, del tamaño de la crisis de la deuda, pero ya nos hablarás. Y te felicito por este texto que nos convoca a esta discusión, pero ha convocado muchas otras discusiones. Alejandro Villagómez, bienvenido. Alejandro Villagómez, gracias por la invitación, investigador del CIDE, y el tema realmente me interesa mucho. Llevo alrededor de 20 años trabajando ese tema desde la perspectiva de ahorro para el retiro y la necesidad de cubrir un tema fundamental de la seguridad social de todos los individuos y los mexicanos. Es un interés obviamente personal, pero es para todo el país. Colega del CIDE, Alejandro, no sabes cómo te agradezco que te diriges esta puesta en esta discusión. Gracias, al contrario. Tapia Encina, bienvenido. Gracias. Soy Tapia Encina, soy del ITAM. Tengo un Centro Internacional de Pensiones aquí en el ITAM. Y a mí me interesa ese tema desde hace que hice mi doctorado, hace 30 años. Y trabajé con 3 economistas y por suerte los 3 ganaron premio Nobel. ¿Qué son? Ya díganos una vez quién. Suena a Amartya Sen. Thomas Sargent, Edward Prescott y Christopher Sims. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo también que nos se cuente aquí con nosotros. Y tenemos también a Francisco Miguel Aguirre. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Francisco Miguel Aguirre, soy director de evaluaciones actuariales del Norte. Tengo también trabajando 32 años en este tema. Estudié actuario. Y esta carrera la estudié porque estoy convencido de que los actuarios utilizamos la frialdad de las matemáticas para garantizar que la seguridad social llegue a quien requiere de ella. ¿Por qué un actuario es importante para la seguridad social? Bueno, me parece que en principio es fundamental para elaborar los diagnósticos, ver de qué tamaño es el problema, cómo se va a comportar el gasto a través del tiempo, y esa es una parte, digamos, común de los actuarios. O sea, la matemática para prever. Finalmente es matemáticas, son probabilidades estadísticas y matemáticas financieras que nos permiten proyectar el gasto de un sistema de pensiones. Pero creo, Ricardo, si me permites, que el actuario ya está pasando de esa etapa y ahora empezamos a entrar en las negociaciones de las reformas necesarias para que sean viables los sistemas de pensiones. Pues déjenme abrir con una frase justamente del libro de Pedro Vázquez Colmenares y que nos daría pie a la primera ronda de discusión. Dice, la seguridad social actual es financieramente inviable, eso suena preocupante si uno se va a pensionar un día, y socialmente inequitativa. En eso ya no hay que esperar demasiado. ¿Es una sentencia sustentada? ¿Vale la pena preocuparnos si la tomamos en serio? Les dejo a ustedes la palabra. Pues yo creo que definitivamente sí es algo muy preciso. El problema de la seguridad social en el país, fundamentalmente, y no es un problema nuevo, es el elemento fundamental. Lo que tenemos que entender es que el problema de la seguridad social implica una visión de largo plazo para poder garantizar que los individuos, en el caso particular de pensiones, tengamos en el momento de nuestro retiro un ingreso seguro para lo que los economistas llamamos suavizar nuestro consumo, no nos quedemos sin satisfacer ciertas necesidades. Pero este tipo de gastos requieren un financiamiento. ¿Sí? No es algo que surge de la nada. Y ahí es donde se pierde la visión del problema, porque se ha descuidado el asunto del financiamiento con lo que va a ser el gasto, y eso implica en cualquier situación de tu vida que es insostenible. Pero Alejandro, déjame acercarme a mis parientes amarillistas de la prensa. Si yo pusiera un titular que dijera los mexicanos no vamos a tener pensiones si las cosas siguen como van, no estaría diciendo una mentira. Bueno, yo tendría que dividir en 3 partes a los mexicanos. Está el 50% aproximadamente de los mexicanos que no tienen acceso a la seguridad, a las pensiones. Punto. Esos no van a tener. Punto. Está otro 35% afiliados al IMSS, que se dividen en 2, los que se amparan por la Ley 73 y, digamos, los que se amparan bajo la Ley del 97. Si uno pero puede que haber están decidido en cuál te amparas. Se decide, los que entraron después del 97, Más fácil así.
no tienen elección, solo las AFORES. Los que entraron antes del 97 tienen esa elección. Y yo diría que también hay que preocuparse, atendiendo a tu pregunta, que hay que preocuparse de mejorar las pensiones de los mexicanos de después del 97. O sea, de ese 35%, ¿qué tanto está en riesgo? Pues me parece que ahorita ya la mitad, pero en largo plazo... ¿Los de las AFORES o los que se los de las acordaron a la AFORES, ley anterior? los de las AFORES, digamos, van a recibir una pensión muy pequeña desde mi punto de vista. A ver, menor. los que nos fuimos a tener Afore, ¿estamos en riesgo de que ese dinero no nos rinda? Mira, me parece que si aportamos el 6.5% del sueldo durante 40 años, vamos a obtener 3 años de sueldo para pagarnos otros 20 años de sueldo. Entonces vamos a recibir pensiones muy chiquitas. Y quisiera terminar diciendo que está el otro grupo de mexicanos, que son los servidores públicos y universitarios, en donde al revés, las pensiones, cuando menos así están diseñadas, de que las reciban es otra cosa. Por jubilación se jubila la gente pues a los 30 años de servicio, 25 años de servicio. Si a los 45 años de edad están jubilados, obviamente no hay recursos en ningún país para Pero eso cumplir sí con están esos seguros compromisos. porque nuestros impuestos los fondean. No, porque cada, por ejemplo, el ISSSTE, el IMSS, el ISSSTE, los estados, las universidades, dependen de cada estado o de cada universidad. En el caso del ISSSTE, pues depende del gobierno federal y yo diría, pues están asegurados. Pero parece que si entenderé bien, los primeros no tienen, los segundos están en riesgo y los terceros, quién sabe. Y los O sea, terceros... los mexicanos siguen estando como una etiqueta aceptable. Finalmente, sí. Y ese problema no viene de hoy, eso vino desde 1943. Cuando empezamos el sistema había una edad fija de jubilación y eso siguió así por otros 40 años. Que originalmente... ¿Que eran sugirió- 60 años o 65? Sí, 60-65 en ese periodo, dependiendo de varias cosas. Pero originalmente 3 actuarios que vinieron de Europa sugirieron que eso debe de ser ligado a la esperanza de vida. Mientras últimos 50 años ha crecido la esperanza de vida, no ha crecido esa edad de jubilación y parte de ese problema de los Ahora nos estados. morimos a los 78 y nos podemos seguir jubilando a los 60. Así es. Y a veces a En los el 45 Exacto. años. A veces a 45 años. Eso es un problema muy agudo, por ejemplo, para el ISFAM. Pero a ver, sí, también la generación que me toca vivir experimentó la reforma justamente de las AFORES. El país no tenía ahorro, las AFORES fue una forma de resolverlo y a todos nos dijeron que después de esa reforma de las AFORES estábamos en paz. No. Bueno, es que yo me la creí. Quizá el Y yo problema... creo que mucha gente que está viendo el programa también. Sí, no, Quizá el problema es que la seguridad social en México está fragmentada. La seguridad social en todo el mundo es una promesa de la sociedad para con la sociedad, una oferta de que al final de la vida habrá protección para ciertos riesgos, que pueden ser la vejez, que puede ser de quedarte sin trabajo, que puede ser una enfermedad o una invalidez, etc. Pero para que esas promesas se cumplan constantemente y en largo plazo, se necesita que los fondos que hoy se están gastando y los que en el futuro se van a necesitar existan. Hay que ver la seguridad social como una gran chequera de todos, en donde los beneficios están planteados, los cheques existen para los pensionados, tienen nombre, tienen monto, tienen fecha, pero lo que no está seguro en estos sistemas de conjunto en el país es el saldo de hoy y el saldo de mañana. Por lo tanto, la afirmación que se hace en el libro es que la seguridad social es injusta, primero porque no cubre a todos y a los que cubre no les está garantizando el recurso para que en el largo plazo, de manera permanente, a pesar de que haya más pensionados y a pesar de que vivamos más como pensionados, haya el recurso. Entonces ya entendí, es inequitativa, la fragmentación en 3 segmentos lo deja claro. Ahora, además es inviable y de esto me gustaría que ampliara la información. Quiere decir que los recursos que se están aportando no son suficientes, quiere decir que el Estado no puede cumplir su promesa, quiere decir que va a haber más gasto del ingreso que se está teniendo. ¿A qué se refieren con que es inviable? Déjame ponerte un ejemplo que no tiene que ver con seguridad social, porque el problema es que
la gente está acostumbrada a ver la seguridad social y el programa de pensión como que es algo que ya existía y que el Estado me lo tiene que dar siempre. Si no existiera Estado y no hubiera existido ese tipo de programas, lo natural que tendríamos que hacer nosotros si quisiéramos vivir relativamente bien una vez que nos retiramos es ahorrar durante nuestra vida. Vas ahorrando un poquito y eso se va acumulando y cuando me retiro de mis ahorros me voy a sostener. No existen pensiones estrictamente. El Estado llega, sí, hace muchos años, no vamos a la historia, para resolver un problema, porque por muchas razones la gente no hacía eso. Entonces, porque pierdes trabajo, porque pierdes trabajo, porque eres miope, porque siempre decimos, hoy no ahorro, mañana ahorro, pero siempre el mañana es el hoy y lo sigo pasando para la siguiente. Los psicólogos han discutido mucho esos comportamientos humanos. Y en consecuencia llega el Estado para proponer un programa público obligatorio, pero que requiere que ahorremos y que haya contribuciones, en este caso entre el patrón, entre el Estado, entramos nosotros. Pero si yo no ahorro una cantidad suficiente para poder garantizar un gasto en el futuro, cuando sea viejito, ¿sí? No va a ser posible mantener ese gasto en el futuro, ese nivel de consumo. Y eso es lo que está ocurriendo con los programas. No se ha generado los ahorros suficientes, en algunos casos ni siquiera existen lo que llamamos unos fondos para poder pagar pensiones. Y en consecuencia, como la población va cambiando demográficamente y van habiendo más y más gente de tercera edad, obviamente de algún lado tienen que salir los recursos y en ese sentido es cuando se dice son inviables. No hay quien los pague, salvo que los paguemos, como dijiste hace rato, yo sí diría, estos programas públicos al final sí son impuestos porque el Estado no crea dinero. El Estado, sea estatal, federal, etcétera, está recibiendo recursos de nuestros impuestos y al final nosotros estamos financiando esos programas. Hay otro punto de vista que puede decir, bueno, el Estado no debe de meter en nuestra vida y por lo tanto no debe de forzar a la gente poner dinero en las Afores, cada quien hace su propio programa. Pero ahí viene el problema de si la gente es miope o algo parecido, entonces no va a hacer eso. Ahora, en los hechos, a mí me están descontando para mi Afore, me están descontando por distintas vías y yo espero que alguien me cumpla, porque si llego a los 65 años o a los 70, cuando me vaya a retirar, y resulta que aquella promesa que 40 años atrás me hizo el Estado y no me cumplió... A ver, eso te dice cumplir exactamente qué estás esperando. Me voy a corte y regresando respondemos esa pregunta. Me jubilaron con el sueldo que el dueño quiso, ¿no? Pensé que iba a ser grande la jubilación del sueldo, pero resulta que no, fue poco. Mis hijos, ¿cómo se llama? Me ayudan. Bueno, que para mí solo pues sí, ¿no? Pero pagar renta y todo eso cuando no alcanza. Siempre se la pasa uno tristeando, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pero pues, Dios dirá. Soy Carlos Noriega, soy economista, trabajo en el grupo de economistas y asociados GEA y anteriormente estuve coordinando por parte de la Secretaría de Hacienda la reforma al sistema de seguridad social que entró en vigor en 1997, básicamente con la creación del sistema de ahorro para el retiro administrado por las Afores. En México el volumen más importante ya quedó cubierto con estos dos, el Seguro Social y el ISSSTE, pero todavía hay alrededor de 3-4 millones de trabajadores que están al margen de este reconocimiento, ¿no? Que están en el sector formal, pero que no tienen la posibilidad de que al cambiar de trabajo se les reconozca. Los gobiernos estatales, las universidades, las Fuerzas Armadas, el sector paraestatal a nivel federal y a nivel estatal, en fin, sí hay muchos, se calcula cerca de 100 sistemas reconocidos, muchos municipios tienen el suyo propio y en este país hay más de 2,000 municipios. Entonces, sí, este tema de dispersión de regímenes es muy importante y además de que prácticamente todos esos regímenes siguen siendo de beneficio definido, con lo cual la gran mayoría de ellos además no tendrá
digamos, los estudios actuariales nos demuestran que no tendrán la capacidad de cumplir la oferta o la promesa legal que han hecho. Entonces, tenemos ahí realmente un problema latente. Cuando esta población, dentro de 10, 15 años, en algunos tan cercano como el año entrante, o incluso ya en este momento en algunos municipios, el municipio no tiene los recursos para pagar esas pensiones. Pero el tema se irá agravando gradualmente y dentro de 5 o 10 años, realmente la mayor parte de estos regímenes no podrán cumplir. Tendremos ahí un problema social, un problema económico, de ahí la gran importancia de ir comenzando desde ya a ir transformándolos a un régimen de capitalización y además integrándolos a este gran sistema para que pueda haber la migración. Estamos hablando del sistema de pensiones, un poco una discusión interesante que nos podía remitir al origen, si el Estado debería o no intervenir en regular un sistema de pensiones que le ofrezca una vida digna a los adultos mayores. Tengo la impresión de que mundialmente eso ya está rebasado, es decir, la mayoría de las estructuras en el mundo están planeadas para ofrecer esa vida digna, cualquier cosa que yo quiera decir. Pero tú decías, a lo mejor mi expectativa es muy alta, merezco una vida aunque no sea digna. Vamos a decir, tú tienes un ingreso ahorita de 10,000 pesos al mes. ¿Tú esperas que tu pensión sería 20,000 pesos? Pues supongo que lo mismo que estaba yo ganando, o quizá menos porque mi nivel de gastos va a ser menor. ¿No? A ver, tengo una noticia. No vas a alcanzar hasta más de 30% de tu último sueldo. Es decir, si yo salí ganando 10,000 pesos, el mejor de los casos voy a ganar 3,000 pesos mensuales. Así es. Yo quisiera... Como está hoy el sistema. Como está hoy el sistema. Si se puede participar. Yo creo que habría que otra vez separar los grupos. En el caso de las Afores, estoy totalmente de acuerdo con Tapen. Tu pensión al final va a ser no mayor del 30%, y la mayoría de los mexicanos, yo diría más del 70% de los mexicanos, va a caer abajo del salario mínimo. Así es. En esa parte. En la otra parte, en la parte de los servidores públicos, ya dejamos atrás las que ni siquiera el 50% de los marginales absolutos. Exacto, eso es ni siquiera tocar. Eso a la guadalupana. Esa como... Ahora, estos de servidores públicos, una manera de explicarlos, y un poco de lo que decía Alejandro, es si yo le aporto el 10% a mi sistema de pensiones, por ley, le aporto ese impuesto del 10%, ya decíamos, aporto 30 años, junto 3 años de sueldo. ¿Qué pasa? El primero que llega se come sus 3 años y luego se come los 3 años del que viene más atrás y luego los 3 del que viene más atrás. Y al final, cuando lleguen los que vienen 5 o 10 años detrás de él, no va a haber pensión. Déjame frasearlo así. Hoy es un país donde los adultos mayores rondan el 6.8%, 10 millones de mexicanos. Son 10 millones de mexicanos. En el 2050 va a ser el 28% de la Así es. población. Entonces ahora le añadimos un problema más. No solamente no estamos cotizando, aportando suficiente, la tasa de dependencia, la dependencia de los adultos mayores sobre las poblaciones más jóvenes va a ser mayor por su Estás tocando peso. el origen del problema, porque cuando los sistemas de seguridad social y de pensiones en todo el mundo se plantearon en el siglo XX, las condiciones económicas y demográficas eran otras. Había un bajo crecimiento de la población adulta mayor, grandes números de jóvenes que entraban al mercado laboral. Se suponía que todos iban a tener un empleo formal, asalariado, para poder contribuir, y la expectativa de vida no iba a crecer. Pero esos supuestos se invirtieron. Ya no están creciendo los mercados laborales formales como se pensó. Hay más pensionados y que van a cobrar las pensiones durante muchos más años porque la expectativa de vida ha crecido en todo el mundo. Entonces, los supuestos que dieron origen a que el dinero iba a alcanzar son los que ahora están poniendo en jaque el financiamiento y la seguridad de todos estos. Hay dos regreso al puntos que planteamiento de quiero Tapen. agregar que dijo él. Y uno es la parte del sector formal. En México está estancado, no está creciendo. Eso es muy, muy preocupante. Y hasta que eso resuelve en cierta forma, tal vez vamos a hablar un poco Empleo más. formal, estás hablando de un empleo que tiene prestaciones. Así O es. sea, el 50% que tiene prestaciones está en lo formal, el otro Así 50% al que hacía referencia Francisco es no informal. tiene absolutamente nada. Eso es un punto.
El otro punto es, en el caso de envejecimiento de la población, en México está mucho más acelerado que los países ya desarrollados. Por ejemplo, si comparamos con Francia, Francia llegó a ese 25%, 26% de población adulto mayores en 250 años. Nosotros vamos a llegar a eso dentro de 50 años. Entonces, nuestro envejecimiento es 5 veces más acelerado y por lo tanto tenemos que cambiar nuestras instituciones 5 veces más rápido. Eso no está ocurriendo. Yo suponía que yo estaba cargando parte de la seguridad social de mis mayores. Quiere decir que los más jóvenes no van a cargar conmigo. Entiendo claramente eso. Como están hoy planteadas las cosas, no hay manera que nuestra generación pueda sostener sus pensiones con la generación siguiente. Así es. En parte sí y en parte no. El problema es que sí hay... A ver, si yo no reformo los sistemas que menciona Pedro en su libro, que es un sector público, y se validan los derechos adquiridos, ¿quién los va a pagar? Pues nuestros hijos y nuestros nietos lo están pagando, lo van a pagar. Bien, pues. Pero lo van a pagar de los impuestos. De los impuestos. Lo van a pagar todos los que inclusive son ciudadanos que no son beneficiarios ni participantes de esos sistemas. Es decir, los Hay beneficiarios otra son vía pocos y los necesarios contribuyentes van a ser muchos. Y eso es un asunto de injusticia fundamental. Claro. Ahora, yo valoro mucho a los funcionarios públicos, pero no puede haber usted pensiones solo para los funcionarios públicos y la burocracia. Hay otra vía posible, donde recortamos los beneficios de los sector público. Eso obviamente no es Lo así. cual es muy hacerla- complicado. ¿Sin revolución? Recortar beneficios no, pero sí asegurarle al trabajador que si quiere tener un nivel de pensión como el que ya se logró en las negociaciones contractuales, etcétera, hay que financiar y hay que aportar por todas las partes. No se puede esperar que los sistemas de pensiones en el país, que te tengo una mala noticia, no son un sistema de los burócratas, son más de 105 sistemas de pensiones públicos en el país, todos inconexos, que no le permiten al trabajador además sumar antigüedades a lo largo del tiempo, etcétera. Y todos esos sistemas están esperando que la hacienda pública derrame de diversas maneras el dinero para pagar las pensiones. Están subsidiados y eso es un riesgo para los trabajadores. Tenemos detectados nosotros, Pedro, más de 1,000 sistemas de pensiones, incluyendo municipios, incluyendo... ¿Públicos? Para servidores públicos. Solo para servidores públicos. Municipios, universidades, paraestatales, etcétera. Yo pienso que a lo mejor vale la pena hacer la aclaración de que haciendo las reformas que tú mencionabas, Alejandro, aún haciendo las reformas, es muy difícil modificar a la generación actual de trabajadores, aunque legalmente se puede hacer, pero políticamente, lo decías tú, habría una revolución. Hay que ver el paro de los maestros Entonces, en el país, o el paro de los mucha trabajadores gente, de Pemex. de hecho ya se ha hecho en muchos estados, en el propio ISSSTE se modificó algo a la generación actual, pero tenemos que tener claro que aún modificando eso, el beneficio económico para el país se verá dentro de 50 años. Porque la joroba, la inercia del esquema anterior, esa no nos la quita nadie. Déjenme tratar, siguiendo un poco el mapa que nos ofrece el libro, de poner aquí sobre la mesa algunos problemas. Ya aventuraban el problema de la fragmentación de los sistemas. Tú das un número, Pedro da otro, pero en cualquier caso son inconexos, incoherentes. Así es. Y claro, si sumamos a estos los sistemas que pudiera haber privados o de otro tipo para la población que no es funcionario público, se nos vuelve todavía un caos mayor. ¿Cómo llegamos a esta fragmentación? ¿Por qué el Estado no ordenó la orquesta, esta que era fundamental? ¿Por qué la irresponsabilidad de las generaciones previas en la política social? Eso viene de fragmentación de otras cosas. Por ejemplo, hemos hecho cambios de varias cosas. Por ejemplo, cómo llega dinero a los municipios. Por ejemplo, hemos visto casos donde los alcaldes tienen un salario más que el presidente del país. Y esas mismas personas están otorgando a sí mismo una pensión, digamos... 3 veces arriba del salario. Pero yo creo que la parte por lo cual viene hay varias razones, pero una es... Estos sistemas son parte de las relaciones contractuales que tienen las distintas entidades y dependencias. Entonces, cada vez que se negocia o se negociaba una situación contractual, una forma indirecta de no dar incrementos directos al salario
incrementos monetarios, existe por el lado de prestaciones. Y entonces cada entidad y cada empresa lo que hacía era, como Hoy eso no lo te veían puedo a largo pagar- plazo, Hoy no te puedo pagar más, pero te voy a aumentar. te voy a aumentar tu prestaciones. beneficio en un punto, tu contribución Totalmente en de un acuerdo. punto. Durante las crisis económicas de los años 80 y 90, muchos de los arreglos contractuales de los trabajadores públicos en los 3 niveles de gobierno fueron, como lo señala Alejandro. muy bien. Entonces se amplió. Pero eso, el origen tiene que ver con nuestra Constitución, porque el artículo 123, en primer lugar, se abrió en 2 sistemas para trabajadores privados y públicos. Eso de entrada permitía una diferenciación y quién sabe quién ganaba y quién perdía. Ya hoy sabemos quién ganó y quién perdió, ¿no? Y segundo, también permite la Constitución que hubiera sistemas complementarios a los de la Seguridad Social. Y en ese otro sistema se enraizaron muchísimos beneficios y nadie se preocupó por asegurar que el dinero estuviera en el futuro. Preguntaba para qué servía un actuario hace rato, Francisco. A ver, cuando uno va a hacer una negociación contractual de este tipo y es responsable, pues la pregunta es, ¿y con qué voy a fondear mi oferta? ¿De dónde voy a sacar recursos para cumplir esto? No yo, sino la institución para la que laboro. ¿Por qué el fondeo no se volvió relevante a la hora de estas negociaciones? Bueno, a mí me parece que en ese tiempo pesaba más el tema político que el tema económico y como decían... Hoy no, nada más en ese tiempo. Digamos que está pesando. Yo siento que ya yo lo veo en mi despacho, ya los dirigentes, incluso los sindicales, están tomando las decisiones en base a estudios actuariales. Antes me parece que era simplemente firmar en la tarjeta de crédito para que lo paguen las siguientes administraciones. Entonces, yo creo que sí se hacían los estudios actuariales, pero no nos hacían caso a los actuarios. Y la otra cosa también importante es que de esos resultados de los estudios actuariales, también por lo que comentaban Alejandro y Pedro, estaban basados en determinada esperanza de vida. Y entonces las aportaciones resultantes eran del 10 o del 15% de los salarios. Ahorita los estudios actuariales de todos esos sistemas de pensiones, de servidores públicos, dicen que las primas que debemos aportar están por arriba, las cuotas y aportaciones por arriba del 50% de los salarios. Deberíamos estar aportando, lo cual es imposible. Y lo único que se puede hacer es modificar las prestaciones para no llegar a niveles de aportaciones del 50%. Otra par de razones por las que esto se ha generado es porque, uno, no tenemos conciencia del futuro, no estamos impuestos de estar imaginando que en adelante todo esté resuelto. Y hay una muy baja nivel de información sobre el tema de las pensiones. Los propios trabajadores, los propios pensionados, reciben su pensión y no saben exactamente de dónde está saliendo el dinero. No hay una información social sobre las fuentes de financiamiento de este problema. Y en el caso de los directivos, de los gobernadores o de los presidentes municipales, los ciclos políticos también impiden que las cosas sucedan con oportunidad. Porque si a un gobernador le agarra un problema a la mitad de su gobierno, capaz que dice, bueno, pues mejor el siguiente gobernador que tenga 6 años que lo resuelva. Y se van extendiendo y se van aplazando las decisiones y lo único que se hace es poner en riesgo el pago para los trabajadores y los pensionados. Además, yo culpo los economistas también. ¿Por qué? Porque si tú das un incremento salarial, eso aumenta directamente la inflación ahorita. Pero tú dices, bueno, voy a darte un incremento en tu pensión, ahorita no pasa nada. Entonces los economistas implícitamente soportaron esa posición de darte un aumento en tu pensión. Aunque era un arreglo político fundamentalmente, claro, no tanto. Pero yo creo que hay un punto importante que señala... Me voy a corte y si quieres nada más anuncia de qué se va a tratar. La parte de educación que mencionaba Pedro, de educación económica y financiera. O sea, cultura de la previsión. Yo le llamo educación, cultura... Se me hace que es muy acotado. Yo defiendo el término de educación económica y financiera. Vamos a hablar en efecto de la conciencia que tenemos sobre el futuro, lo que los neurólogos llaman la actividad del lóbulo frontal, que parece que traemos mal desarrollada. Regresamos. Yo acabo de pasar, digamos, en un caso de que me quedé desempleado. Y ya al cumplir ya la mayoría de edad, pues por lógica, pues ya las empresas ya no lo aceptan a uno. Justificadamente o injustificadamente nos hace a un lado, digamos, la empresa en la cual trabajamos muchos años, pues como les digo, nos cuesta mucho trabajo, o sea, mucho trabajo conseguir trabajo. Y ya cuando uno ya entra uno en esa etapa del no empleo, en que se le cierran a uno las puertas,
pues hay que pedir prestado, hay que, no sé, sobrevivir más que nada. Lo que atrae automáticamente es que, pues ya cuando uno ya, supuestamente si es que uno llega a cobrar la pensión, pues ya nomás puedo repartir y queda uno igual. Con las reformas que se hicieron al IMSS y al ISSSTE, el IMSS en 1995, que inicia vigencia el 1 de julio del 97, y la del ISSSTE, que inicia vigencia en el 2007, uno de los elementos es aumentar los años de cotización y aumentar también la edad para tener derecho a una pensión. Si vemos la parte positiva del aumento de la esperanza de vida, estaríamos de acuerdo con este aumento. La gente está viviendo más y cualquier sistema de pensiones para tener finanzas sanas tendría que tener un equilibrio. Mejor es si la gente se queda más tiempo en el sector laboral. El problema que encontramos y que tiene que ver nuevamente con el mercado de trabajo es la dinámica laboral. La gente está entrando a la formalidad 6 meses, sale, se queda un tiempo trabajando por cuenta propia, regresa, y esto nos lo está demostrando las cifras que nos da CONSAR. CONSAR nos está diciendo que está administrando 42 millones de cuentas de trabajadores, cuando tenemos solamente 18 millones de trabajadores formales que están cotizando. Esto nos dice que hay un gran número de cuentas que se abrieron, que no tienen aportaciones, que la gente cuando cumpla 65 años va a decir, bueno, voy por mi pensión, y le van a decir, usted tiene solamente 1 año de cotización, más este es lo que se ahorró, lo que logró de rentabilidad, menos las comisiones, le damos esto. Que va a ser un remanente muy bajo, ¿no? Que le va a servir pues para una semana de alimentación, porque más no va a poder contar con lo que es una pensión, que es otorgarle seguridad económica a las personas que llegan ya a una edad mayor. Estamos de vuelta hablando del sistema de pensiones. Alejandro estaba poniendo aquí una pica en Flandes que me pareció de lo más relevante. Dice que falta educación financiera para poder prever. Antes había dicho Pedro, Alejandro, que no hay suficiente información. Sí. Entonces, a ver, si yo no tengo información, no tengo conciencia, y si no tengo conciencia, no puedo prever. ¿No pasa también que se ha manipulado de tal manera la información que el resto pues simplemente se ha atorado? Pueden ser las dos cosas, pero a ver, regresando a la parte que tiene que ver con la educación, que además tampoco es la panacea, no es algo que se digiere tan fácilmente, no es un producto. Todo este tipo de productos no son productos que uno puede entender fácilmente por mucha educación que tenga. Uno mismo, a veces con doctorado, te recibes un estado de cuenta y a veces no entiendes ciertas cosas porque la información tampoco es tan fácil de digerir. Yo me refiero más bien a un proceso de educación, va a ser generacional, etcétera, pero sí se requiere cierta información que hace rato tú decías, a ver, mi pensión, entonces yo contribuyo a mi Afore, va a ser baja, y te contestaban que probablemente sería un 30, 40% de lo que estás. Pero lo que tienes que entender, la razón atrás, entre otras cosas, es si tú ahorras 4, 5, 6 centavos de cada peso, ¿sí? No esperes tampoco maravillas. No, durante 40 años ese sí es un bonchecito, ¿eh? Pero o sea, el 10% de mi salario acumulado durante 50 años. Pero en la parte de son 50 años. Son 5 años. 10% del salario. Sí, pero las son reglas en México es que con 24 años de cotización ya tienes derecho a la pensión. Y no vas a hacer 50. En 24 años no ahorraste suficiente para tener es una el punto. Entonces la gente no está dándose cuenta que tampoco el dinero se reproduce solito y si yo quiero tener más ingresos en el futuro tengo que ahorrar más. A ver, para abundar en este tema, cuando uno habla con los canadienses o con los estadounidenses, uno de los temas con los que más se apasionan son sus fondos de pensión. ¿Dónde se invirtieron? ¿A dónde van? ¿Qué rendimiento están dando? A ver, empiezan a prever el retiro, la casa donde se van a vivir cuando tienen 25 años. A ver, en ¿por qué Estados aquí Unidos, no tenemos en esa? Estados Unidos, 70% de la gente depende de Social Security. Es que viene del gobierno, nada más, 70%. Entonces, tú seguramente hablaste con otro 30%. O sea, Estados Unidos, el gobierno financia el 70% de las pensiones. Sistema de reparto, eso Desde financia. Roosevelt para acá eso no se ha movido. Así es. Ellos sí pudieron hacerlo. Son contribuciones también de los trabajadores, no solamente lo financia el gobierno. Así es.
Ahí. Y sí están, ahora en el 2002 se estaba discutiendo que hay necesidad de mover la financiación y las contribuciones en Estados Unidos porque en el 2020 iban a empezar a tener problemas. O sea, ahí hay una visión de largo plazo sobre la responsabilidad de los sistemas que no la tenemos en México. Yo sí hago explícito, este programa fundamentalmente fue planeado para ponernos a temblar, porque en efecto en esta ruta vamos por muy mal camino y eso de tener una vejez precaria es quizá una de las peores tragedias que le puede ocurrir a un ser humano. Das tú un dato que me dejó muy alarmado con el libro y por eso hacía al principio la comparación con la deuda externa. La presión que la deuda externa impuso sobre las finanzas en México en los años 80, quienes andábamos jóvenes, un poco más de edad en ese momento, la recordamos. El país vivió una década devastada por ese problema. Pero los números que estás aquí dando es que ahora la deuda con las pensiones puede acabar siendo de la misma gravedad. Te pediría, Pedro, un poco que nos ayudes a dimensionar el problema. Bueno, el dato que a lo mejor no se entiende por la magnitud es que el valor de los pasivos, de lo que ya se sabe que tendremos que pagar para los pensionados actuales en esos sistemas de pensiones públicos, más los trabajadores que necesariamente se van a pensionar en el futuro, es de más del 100% del Producto Interno Bruto. Lo traduzco a un ejemplo más mundano. Si, eso equivale, dado el tamaño de nuestra hacienda pública, a que si una persona gana hoy 10,000 pesos, tuviera una deuda, en este caso de pensiones, en la tarjeta de crédito de 3 millones de pesos. Entonces, el Estado mexicano tiene 10,000 pesos sí, y tiene una deuda encima tiene de 3 millones. Tiene un presupuesto que es 3.7 billones de pesos en este año y son 17 billones de pesos, digamos, a precios de hoy, el valor de las pensiones. Es muchísimo el dinero que habrá que tener asegurado en el futuro. Pero no está asegurado, 2016, ¿qué porcentaje del presupuesto federal se va a ir a pensiones? Ahorita es 2.6%. Para el final del 2018, el ciclo sexenal, va a ser casi 5% del Producto Interno Bruto. Ya, PIB. Las pensiones en el gasto federal... ¿Son cuántos pesos son? Esa es la cuarta parte del presupuesto del gobierno federal de hoy. La cuarta parte. Así es decir, es más que oportunidades, más la UNAM, más... Sí. Seguridad Social y Pensiones es el tercer gasto más grande de la hacienda pública nacional. Solo es más grande lo que se da de participaciones y de unas transferencias ahí generales a todos los estados. Pero el gasto individual, número uno de toda la hacienda ya hoy en México, es el tema de la seguridad social. Una mordida de una cuarta parte del presupuesto. Ahora, Alejandro hablaba de nuestra falta de educación financiera en tanto que ciudadanos. Actuario, ¿y los gobernantes traen educación financiera como para dimensionar esta barbaridad? Yo digo que últimamente sí se están ya preocupando de ese tema, porque es necesario que se preocupen. Sus presupuestos ya no alcanzan para pagar las pensiones. Yo quisiera hacer un comentario en cuanto a lo que dice Pedro. Ese 104% es muchísimo dinero, obviamente, pero habría que decir que no lo tenemos que pagar hoy. Es una deuda que se va a pagar. Estamos trayendo valor presente. Estamos trayendo valor presente, exactamente. Pero por eso me interesaba saber el nivel de presión que en los próximos 6 años va a significar. O sea, si hubiera una gráfica, hoy presiona el 2.5, mañana va a presionar una cuarta parte del presupuesto. En el 2018... Quizá la audiencia se daría una dimensión de esto cuando en el presupuesto de 2012, solo a nivel federal, habría que agregarle lo de los estados y los municipios, el gasto para esto va a rebasar los 400,000 millones de pesos. Pero comparemos contra el Seguro Popular, que cubre a más de 40 millones de mexicanos en salud, y ese solo cuesta 70,000 millones. El Seguro Popular cuesta 70,000 y este problema ya vale cuesta hoy 400,000. O el gasto que se hace en las policías de los 3 niveles de gobierno, el total del gasto en policías de seguridad es 40,000 millones. Esto 400,000. O el gasto en la principal casa de estudios, la UNAM, 31,000 millones y esto 400,000 millones. Y está creciendo más que ningún otro gasto público. Esa es otra cosa alarmante porque está creciendo entre 14 y 16% dependiendo del sistema. Entonces, tenemos que asegurar que cerremos la brecha entre el nivel de los beneficios y gastos y el nivel de los ingresos y financiamiento. Perdón, yo digo que no debe haber pensión sin necesidad ni necesidad sin pensión. Y lo que dice Pedro, esos 400,000 millones de pesos, hoy se están gastando en muy buena medida en personas de 45 años de edad. Sí, me parece que el país debe... ¿De qué empresas o de qué dependencias? Los estados, el ISSSTE, el RJP, Pemex, etcétera. Es decir,
Oiga, pero a ver, y es dinero que yo pagué Claro. con mis impuestos. Una Es una persona transferencia que, directa del 50% que está en la informalidad Así es. Claro, al otro que trabaja con funcionario público y se puede retirar a los una 45 persona años. que limpia el calzado, va y compra un refresco, paga el IVA y le está pagando a los servidores públicos de 45 años de edad que ya no están trabajando o que están trabajando en otro lado. Hijo, me empiezan a salir groserías de la boca. También nos quedan 5 minutos. Les voy a dar 1 minuto y medio a cada quien para responder una pregunta. Si nos queda más, abordaremos un último asunto. Si tuviesen enfrente al próximo presidente de la República y les diera 1 minuto y medio para que en una nuez les dijeran hacia dónde conducir la política de pensiones, ¿qué le diría? Bueno, ¿Quién quiere empezar? Deme yo, 3 yo- minutos. yo diría Usted que es economista. yo diría que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico ordenado, una evaluación actuarial estandarizada, con los mismos parámetros para que se puedan comparar los resultados. Ese es el diagnóstico económico. Se tiene que hacer un diagnóstico social, un diagnóstico político también, de cada sistema. Y en base a eso, me parece que debe establecerse un equipo de tiempo completo, porque a mí me parece que hasta ahorita lo que se ha hecho es, a ver, en tus ratitos libres, funcionario fulano de tal, atiende este problema. Creo que debe haber un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a este tema. En base a esos estudios, resolver qué se puede hacer económicamente, qué se puede hacer políticamente y tratar de converger en el largo plazo en un solo modelo de seguridad Terminar la fragmentación con social un solo modelo. vía la Constitución. Vía la Constitución. Esto lo establece muy claramente Pedro en su libro. Alejandro. Mira, yo, para no entrar en partes técnicas, dado que es 1 minuto y medio, yo le diría, mira, piensa que tienes de tu población, y eres el nuevo presidente, tienes alrededor de entre 50 a 60 millones de gentes que no tienen no están cubiertos. De ningún futuro. Algunos de ellos le estás dando una transferencia vía un programa que se llama 70 y más. Le estás dando ahí una pequeña transferencia. No pasan de 3 millones, avisaron últimamente el presidente, ¿sí? Y el problema que planteamos hace rato, nada más es lo que está abarcando a 40%, cuando mucho, de la población, 35-40% de la población, y ya ese problema es tan grande. Entonces, lo que requerimos es reconocer que nuestro sistema de pensiones es un caos, es incompleto y no está resolviendo el problema el Estado de proveer este tipo de seguridad social y garantizarla en el largo plazo. Entonces, sí se requiere una reforma de fondo al sistema, ir a un sistema nacional y garantizar su financiamiento, por lo cual se requiere entrar a discutir la parte fiscal seriamente. Yo estoy de acuerdo con Alejandro, que necesitamos es cubrir las personas de 50% que estábamos hablando al principio con cierta fondeo del gobierno. Y eso ha hecho en otros países, por ejemplo en Ecuador o Bolivia, son países mucho más pobres que han hecho. Un país comparable que ha hecho mucho mejor que nosotros es Brasil. Nosotros hemos hecho casi nada, salvo que 70 y más o de adultos mayores en la Ciudad de México. Eso debemos de expandir a nivel nacional en lugar de poner 70 y más a poblaciones de 30,000 personas o menos. Pedro, cierras tú. Yo le diría que tenemos frente a la seguridad social y las pensiones una crisis estructural que no acepta, como dijo Alejandro, soluciones cosméticas o paliativas, que requiere de una visión de Estado para que sea una solución permanente y de largo plazo, que también requiere de un acuerdo político entre las partes, porque este asunto de las pensiones no es un tema de partidos o de ideología, es un tema práctico de cumplirle a la gente con la promesa que se le hizo de protección. Y por lo tanto, tiene que ir a fondo a resolver 2 problemas. El primero de ellos es corregir estos desequilibrios de los sistemas de pensiones de los trabajadores públicos que van a afectar las finanzas públicas seriamente esta misma década. Y lo segundo es que se diseñe un sistema de protección universal en donde sí quede muy claro, el Estado con los impuestos generales le toca financiar la protección base a una población adulta mayor y habrá otros sistemas complementarios de ahorro de pensiones contributivas para que haya más beneficios. Pero el Estado no va a poder, con la carga que hoy pagamos los mexicanos, ir a
a asegurar el futuro de las pensiones. Se agradezco mucho, Pedro, si me pasas el libro. Yo sí recomiendo enormemente la lectura de pensiones en México para evitar la crisis por venir. Y quiero hacerles una invitación de una vez para que hagamos un siguiente programa para explorar las soluciones. Ahora, de manera muy apresurada, dándoles minuto y medio, un poco a propósito, les pedí que trazaran el rumbo, pero sí hace falta un programa solo para ver las soluciones. Invito al auditorio para que en breve lo estemos haciendo y ojalá me honre con su presencia de nuevo a la brevedad, porque este asunto se resuelve a la brevedad o no habrá futuro. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Espiral. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 de México. Y gracias, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.